Bueno, bienvenidos a esto que se llama... Mastícalo bien. Bueno, Mastícalo bien. bueno, espero que se encuentren bien en sus hogares, de donde nos están viendo. Yo me voy a acomodar aquí. Eso, muy bien. Espero que estén bien, Así que el es. Señor esté teniendo cuidado de sus hogares, de sus seres queridos. Amén. Yuito, ¿cómo vamos? Bien, gracias al Señor. ¿Y usted Bien, cómo pasó este fin de semana? El fin de bien. semana pasado. No, El fin de semana y la es que este semana. fin de semana no estuve aquí en la iglesia yo. Sí, o Sí. sea, ahí hubo una cuestión, Sí. pero gracias a Dios bien, em, todo dentro de lo normal. Gracias a Por Dios. ahora, nada que reportar. Eso es bueno. Gracias al Señor. Eso es bueno. Bueno, hoy tenemos un tema que vamos a estar colaborando los dos. Amén. Yo voy Así a dar es. pequeños aportes Sí. y es la armadura de Dios. Así es. Efesios 6:10. La armadura de Dios. Hoy queremos estudiar ese tema. Pues no a fondo, porque estos temas tienen tanto que sacarle y tanto que decir, que no podríamos en 20, 30 minutos hablar de todo lo que se... Claro. Pero sí queremos enfatizar lo más importante, lo más necesario para nuestras vidas Amén. y queremos, con el favor de Dios y la guía del Espíritu Santo, Amén. este, Enseñarles. claro, que aprendamos todos juntos sobre este tema, lo poquito que le vamos a sacar. Amén. Y queremos empezar. Empiece, Queremos empiece. exactamente, queremos empezar con el versículo 1 con el versículo 10 de, Efesios 6. Y comienza diciendo aquí el escritor de los Efesios, el apóstol Pablo dice: "Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza". Amén. El 11 continúa diciendo: "Vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes de las asechanzas ¿de quién? Del Del enemigo. diablo". Amén. Amén, así es. Pablo, desde esos tiempos remotos del comienzo de la iglesia primitiva, él quería enseñarnos y él quería hacernos entender los peligros que habían para nosotros los cristianos, este, que traía el mundo, los peligros que traía el mundo. Y yo creo que eso es algo como que la iglesia ha olvidado, ¿no? Así es. Porque a veces nosotros la iglesia nos volvemos como muy pacíficos, Ujú, como con los ataques del enemigo, con la semilla del pecado que claro. él deja. Y nosotros como iglesia no tenemos como la perspicacia, no somos sagaces, como Ujú. dijo Jesús, y, Normalizamos mucho las cosas y caemos, y y caemos en eso. caemos. Ujú. Entonces se nos olvida que el diablo no está jugando como al escondite, como al toma, la Él juega traes. en serio. Él está jugando de verdad a matarnos, Ajá, él a quiere destruirnos. destruirnos, así Y es. por eso Pablo se tomó el tiempo de decir, hay una guerra real, aunque ustedes no la estén viendo, Claro, una guerra que pero hay una guerra real, feroz y violenta. sí, por eso dice acá, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A mí me gusta mirar, a mí me gusta mucho lo espiritual, ¿no? Me gusta mucho mirar lo espiritual, analizar lo espiritual, porque pues nosotros los cristianos tenemos que creer en lo espiritual, porque si no, pues no creyésemos en Dios. Así es, Entonces, pero detrás de todo lo que nosotros miramos, Dios, los ángeles, las bendiciones, las ayudas, bueno, todo lo que Dios nos regala, detrás de eso hay algo que nuestros ojos no logran enfatizar, y es la lucha espiritual que se está dando allá en el claro. aire, Ya. donde hay una lucha encarnizada día y noche. Claro, eso me recuerda, por ejemplo, cuando Eliseo y Giesi, Exactamente. que vienen ahí los guerreros a Ujú, llevarse a Eliseo, y Giesi se asusta y dice, Dios mío, son un montón. claro. Y entonces Eliseo le dice,
pero es que con nosotros hay un montón también. Y entonces Eliseo ora porque sí, Le le dice, pide, Señor, ábrele los ojos. amén, Y también pasa eso con nosotros, que nosotros nos quedamos mucho en lo terrenal, claro. ¿cierto? Y se nos olvida que es que hay una guerra espiritual fuerte. Es tremendo, o sea, es tremendo lo que hay a nuestro alrededor en el ámbito espiritual que nuestros ojos carnales no los pueden ver. Y posiblemente nosotros pasemos toda nuestra vida en el Evangelio y nunca lo miremos, Claro. pero sí debemos creer que está ahí y que están los ángeles de Dios ahí luchando a nuestro favor. Hay una frase popular que dice, aunque tú no lo creas, eso no evita que existe. Ah, Aunque sí. nosotros ignoremos, Sí, no porque eh, nosotros lo ignoremos, deja de ser real. así Eso es, está ahí, usted lo crea o no, hay una guerra que se está librando continuamente por su vida y por la de nosotros, fuerte la porque el guerra. enemigo quiere es evitar que lleguemos a la vida eterna, o sea, él Claro, quiere matarnos a toda costa, y no solo matar nuestro cuerpo, ¿no? nuestro Porque espíritu. el enemigo termina con el cuerpo de un cristiano y dice la Biblia que la muerte de los santos es agradable al Señor, Oh, ¿no? Pero el problema es cuando el enemigo quiere privarnos, quiere quitarnos el don de la salvación. sí, Entonces, ahí es donde viene el problema. Y el Señor aquí, el Espíritu Santo, ponía en la mente, en el corazón de Pablo que escribiera estas palabras. Y él empezaba a decir, estad firmes. firmes. Esa palabra, estad firmes, allí como es que dice en el Ya te versículo digo. 14 que a mí me gustó que dice, allá tiene Otro otro contexto, significado. pero con el mismo significado. Ese es el 14. El 14 sí. Dice, defiendan su posición. Exactamente. Está firmes es defender, eso era lo que a eso era que yo quería llegar. Está firmes es defender nuestra posición. ¿Y Claro, cuál es mi posición? Mi posición es la posición de un cristiano. Mi posición es una posición que se eleva por encima de cualquier ideología. Mi posición es la posición que Dios me impuso a mí para que yo le hablara al mundo. claro. Estábamos ahorita hablando de la muerte lamentable que nos dio mucho, a mí me dio mucho pesar de Charlie Charlie Kirk. Kirk y es, y es algo, o sea, es algo triste, pero él dio su vida por una causa mayor. Él dio su vida por lo que él creía y por lo que, no solamente por lo que él creía, porque él pudo haber tenido una creencia errática. No, él dio su vida por una verdad Así y es. esa verdad es Jesucristo de Él Nazaret. precisamente murió defendiendo la Defendí. posición que Cristo le había dado. Amén. Una verdad. Y él no retrocedió. En Claro. ningún momento se dejó como permear, como Ujú. tal vez sí, tal vez es que la otra persona. No, él, como dice Efesios 6:14 en la nueva traducción viviente, él defendió su posición. Defender. Él no Ahí es dijo donde tal vez quizá, él fue él radical estuvo y firme, se mantuvo. él estuvo firme. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en estos tiempos difíciles, que no importa, que no importa las amenazas, porque pueden venir, que no importan las asechanzas del enemigo que pueden venir de cualquier modo, de cualquier manera. Dios quiere que estemos firmes y que no cedamos en nuestra posición de cristianos verdaderos. Y aquí comienza diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo dice allá el versículo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí dice, pónganse el cinturón de la verdad. Amén. Amárrense. Exacto. Póngase, como decían nuestros papás, póngase los pantalones. Amárrese bien los pantalones, decían los Amárrese. viejos. Sí, amárrese bien los pantalones. El cinturón de la verdad, aquí hay un comentario que dice, simboliza la importancia de vivir en la verdad de Dios. Simboliza la importancia de vivir en la verdad de Dios que nos da libertad espiritual y nos protege. Qué bonito Así es. comentario. Yo digo que si hay algo que nosotros tenemos que buscar en estos tiempos donde la verdad se vuelve tan voluble, para uno es una verdad es absoluta y para otros es la verdad es otra cosa, pero hay una sola verdad y esa verdad es Jesucristo. Así es. Entonces, Él mismo ese, lo dijo. claro, ese cinturón de la verdad está hablando, cíñanse con Jesucristo. O sea, que su verdad, que Jesucristo sea su estandarte, su única verdad. Entonces, la Amén. importancia de vivir en la verdad de Dios nos da libertad espiritual
y nos Amén. protege. Amén. Así es. Ese es el cinturón. El cinturón era lo que llevaban los soldados romanos, un cinturón de cuero que se ponían alrededor de la cintura. Y sigue diciendo, sígame leyendo ahí, Y me la hace el favor. coraza de la justicia de Dios. La coraza de la justicia de Dios. Aquí la coraza dice, la coraza protege el corazón y representa vivir en manera correcta, amando a Dios y haciendo lo que es justo de acuerdo a sus mandamientos. Si hay Así algo es. que nosotros tenemos que buscar en este tiempo, es el amor hacia Dios, porque dice la Biblia que por causa en este tiempo, por causa de la maldad, el El amor amor de de muchos muchos se se enfriará. enfriará. Y si hay algo que está pasando y que pasa en el mundo hoy en día, en el mundo moderno, es que el amor hacia Dios se está enfriando. Se está enfriando el amor hacia los padres, el amor hacia los hijos, el amor hacia las parejas. El amor de Dios se está enfriando. Eso es cierto. Entonces, Dios quiere que esa coraza, que era una costra de hierro que Sí, se se ponían ponían acá. en aquí protegiendo aquí la parte del corazón, del frente, Dios quiere que nosotros protejamos nuestro corazón y Y que no dejemos que nuestro corazón se llene. vos ahí leías algo que me parece interesante con lo de la justicia Claro, vamos para allá. y con la coraza de justicia de Dios, y Ajá. es que precisamente cuando el enemigo ataca la coraza, él quiere es atacar el corazón y Claro. matarnos, ¿cierto? Y es cuando nosotros dejamos de obedecer, Ujú, de seguir lo correcto, que ahí lo decía, ujú, que cambiamos como los haciendo lo que es justo. mandamientos, cambiamos lo que es justo por lo que es injusto, Ujú, caemos en pecado y como dice la Biblia, el alma que peca esa morirá. esa morirá. Así Cuando es. nosotros dejamos de practicar la justicia, nos estamos quitando la coraza y Ujú, estamos dejando que el enemigo nos mate con pecado, alejándonos del Señor y hasta ahí así llegamos. es. Y aquí es importante, o sea, es importante recalcar que, que esta parte aquí, yo creo que es una de las partes en la guerra que se premiaba cuando eso, en la guerra que había, bueno, que libraban cuando eso los soldados, Sí, era las espadas siempre el que tiraba a matar, si no era aquí, era en la parte del del pecho. pecho. Pues claro, con la intención de acabar con su corazón. Y una de las cosas, mira lo tremendo, que una de las cosas más tremendas en esta actualidad es que siempre todo quiere ir a nuestro corazón. Sí, O sea, el enemigo quiere atacar nuestro corazón con o sea, con muchas cosas que pensamientos, no, bueno, los pensamientos van en la mente, pero también llegan al corazón, con enfermedades, con tantas cosas que acaban con nuestra vida terrenal. Pero el problema aquí que no es solamente la vida terrenal, ¿no? es Aquí la está vida hablando es de la espiritual. vida espiritual, que es la más Porque, ¿qué pasa cuando el enemigo logra agarrar nuestro corazón ujú, y lo mata? Lo que decía Yubito, el amor de muchos se enfría y claro, el corazón, también como dice la palabra, se vuelve de piedra. claro. Y Romanos dice que cuando ese corazón se convierte en piedra, ellos dejan de escuchar las Ujú. enseñanzas del Señor y Dios dice, hagan lo que quieran, ustedes me rendirán Los cuenta después. entrega a pasiones y a cosas Y eso que debe ser muy triste. claro. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere, atacar nuestro corazón y desfiar nuestro corazón de la verdadera manera de vivir, que es amando a Dios y quitando la justicia de nuestra vida. Aquí sigue diciendo el calzado del evangelio de De la la paz. ¿Cómo es paz. que dice ahí? Pónganse como, este versículo le encanta a mi mamá, Sí. ¿no? Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Sí, sí, esto es muy importante. Y más, bueno, Hoy para en día, mí exactamente, y más hoy en día, es que a veces uno se vuelve como cansón diciendo y repitiendo, pero es que la Biblia enfatiza tanto unas cosas que nosotros no podemos dejarlas, pasarlas por alto. Y si hay algo que nosotros hoy en día no podemos pasar por alto, es hablar la palabra, hablar el evangelio de Jesucristo. Aquí amén, dice los calzados del Evangelio de la Paz, el calzado del Evangelio de la Paz, significa estar preparados para compartir el mensaje del Evangelio de la Paz de Jesucristo y seguir sus pasos. O amén. sea,
Esto aquí tremendo, porque no solamente es compartir, no solamente es hablarle a las personas del evangelio de Jesucristo, que es lo más importante, que es Sí, muy claro. importante, sino también seguir los pasos del maestro. Sí. Ser, no solamente ser oidores, no Sino solamente hablar, no solamente ser predicadores, sino hacedores también de la palabra. Y Dios quiere que en estos tiempos, todos los tiempos, en todos los tiempos de la humanidad, se anuncie. se anuncie el evangelio, Es porque que dice la es Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos todos procedan procedan al al arrepentimiento arrepentimiento. y que nosotros también lo que hablemos, lo que digamos, eso lo apliquemos en nuestra vida. Dice el versículo de 16, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y aquí algo que me parece muy curioso es que el enemigo con estos que sigue, ¿no? Porque sigue Ujú. el escudo, El el yelmo. yelmo y la espada, ¿no? Y no es solamente que nosotros vamos a permanecer como así parados esperando que el enemigo nos tire, Ujú. sino que nosotros también vamos a tener armas para defendernos del Claro. enemigo. Y la fe es uno de esos. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que hemos creído, en lo Claro. que estamos creyendo y en lo que vamos a creer cuando Él venga, Exactamente. ¿no? Eso es lo que evita que las mentiras del enemigo Ajá. entren en nuestra mente y en nuestro corazón. Claro. Mira lo que dice aquí el comentario tan hermoso que dice acá. El escudo de la fe representa la confianza en Jesucristo que nos protege de las dudas y Amén, los ataques del adversario, amén, permitiéndonos tomar buenas decisiones. amén, Excelente. Entonces, si hay algo que Dios, si Dios, que Dios quiere en estos, bueno, como yo lo repito, pero en todos los tiempos Dios quiere que nosotros le confiemos, confiemos en Él. Dice amén. la palabra en Hebreos 11:1, dice, es pues Pues la la fe, fe, la certeza certeza de de lo lo que que se se espera, espera, la la convicción convicción de de lo lo que que no no se se ve. ve. Ahí vuelve a lo espiritual. Lo que no Claro, se ve es lo espiritual. Dice la Biblia que lo que se ve fue hecho, fue creado por lo que no se ve. Entonces, es más real lo que no se ve que lo mismo que se ve. Es una cosa profunda, pero es así. Es más real, lo repito, es más real lo lo que que no no se se ve ve que que lo lo que que sí se nosotros ve. vemos y podemos Así es, palpar. Porque esto que palpamos, esto que nosotros tocamos, fue creado de lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos limitados. así es. Y es que nosotros no andamos por vista, Claro, nosotros andamos, ¿qué? andamos ¿Por qué? por fe, Por fe. por Amén. fe, Y es más, la salvación es por por fe, fe. sí, es por gracia por medio de la fe. Amén, así es. Dice, pónganse el 17, pónganse la salvación El yelmo de la salvación. como casco. El casco es el yelmo. Y yo hablaba con Yubito acerca de esto, y es que hay muchos cristianos que no creen en su mente Ujú. en la salvación, Claro, no están ¿no? convencidos de la No salvación. están convencidos en su mente de que ya son salvos. Así es. O sea, utilizan la salvación para perdón de pecados, para venir a la iglesia, no sé, para predicar, para cantar, pero cuando les hablan o les preguntan, ¿tú crees que vas a ser salvo? Como que titubeamos, Se como que quedan como titubean. pensando, se quedan analizando y es, no, usted tiene un yelmo en lo que usted se lo pone, un yelmo, un casco, Que cubre la que mente. cubre la mente, porque el enemigo va a querer hacernos dudar de la Claro, él salvación. quiere mandar. Él quiere hacernos dudar, tú eres salvo, pero si tú eres malo, Sí, tú claro. eres un No lo pecador, mereces. no lo mereces. Así es. Eso es un mito, eso no es Ujú. real. Esos son habladurías. El enemigo va a querer atacar nuestra mente y en nuestra mente precisamente nosotros tenemos que creer que la salvación es para nosotros, Claro. que nosotros somos salvos. Y mira la estrategia que ha usado el enemigo en estos tiempos. Quiere quitarle a la salvación, ponerle a la salvación méritos, que yo soy salvo por las obras, que yo soy salvo porque yo doy, porque yo, no, no, dice la Biblia que no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, y eso es una de las cosas, ¿no? Que manda el enemigo a la mente, que nos quiere quitar esa certeza de que ya Jesucristo pagó por nosotros y Claro. de que nosotros somos salvos por la Así gracia de es, Jesucristo. así es. Entonces, es muy importante nosotros tener claro todas estas cosas. ¿Para qué?
para que nos podamos defender. Así es. Esta es la armadura de lo que estamos hablando. Es una armadura completa. Estamos hablando del cinturón, de la coraza, del calzado, del escudo, del yelmo. Y eso es una armadura completa que Dios nos ha regalado a nosotros para que nosotros nos podamos defender de las acechanzas que el enemigo nos Y mande. dice también, y tomen, esta es mi parte favorita, Claro, porque yo soy amiga de esta arma, y es, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de de Dios. Dios. Amén. Excelente, la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que penetra, que corta como ninguna otra, Así es, y que discierne nuestros pensamientos y que nos ayuda. Nosotros tenemos un manual, nosotros los seres humanos, no solamente los cristianos, porque la Biblia, la palabra de Dios, nosotros los cristianos no solamente tenemos acceso a ella, sino que todas las personas en el mundo tienen acceso ¿a qué? A la palabra de claro Dios. que sí. Entonces, nosotros tenemos acceso a esa palabra, a esa espada. Y dice aquí, se refiere a la palabra de Dios, la Biblia. Y Amén. es un arma poderosa para luchar contra el mal y para recibir la guía del Espíritu Santo. Aquí me gusta esta parte, esta última parte que dice que es la guía del Espíritu Santo. Amén. Tenemos una guía, tenemos un manual de vida que tenemos que escudriñar, que tenemos que leer, que tenemos que amar, porque la palabra de Dios dice la Biblia que escudriñemos las escrituras porque en ellas está la La salvación. salvación. Entonces es muy necesario, y como les estaba diciendo ahorita, como estaba recalcando hace un momentico, es muy necesario nosotros hacernos acreedores de esta armadura de Amén. Dios. Y a mí me parece muy importante, por ejemplo, el ejemplo de la espada, que cuando Jesús fue tentado, Ujú. no se puso, no se arrodilló, no se puso a reprender, sino que la palabra de Dios fue la que hizo que el enemigo Retrocedió. Amén. retrocediera, ¿no? Así es. Entonces uno tiene que tener la palabra lista en nuestra mente y en nuestra boca para cuando vengan esos ataques del enemigo, Ujú. nosotros contraatacarlo a él Y esa es con la la verdad de Claro, Dios. y esa es la importancia de leer la palabra de Dios, ¿no? De memorizarla, de aprenderla de memoria, porque cuando vienen los ataques del enemigo, esos ataques que manda el enemigo aquí y aquí, tengamos lista una palabra de Dios para defendernos. Cuando el enemigo le dijo a Jesucristo, Jesucristo tenía hambre y dijo, haz que todas estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo soltó la palabra de Deuteronomios. No solo de pan Nos vivirá vivirá el el hombre, hombre. sino de toda palabra que Palabra sale de la de boca de Dios. Dios. Amén. Después le dijo, todos los reinos de la tierra te daré. Todos y postrado me adoras. Dijo, escrito está, Está. al Señor tu Dios Está. servirás y a Él solo adorarás. Adorarás. Entonces, con esto quiero enfatizar la necesidad de nosotros memorizar la palabra y de tenerla Así como es. esa fuente, Así es. ese manual que nos guía, que nos ayuda. Y a mí me gusta, yo cuando le daba clase a los niños en la escuela dominical, a mí me gustaba enseñarlos a ellos, enseñarles mucho a la lectura de la palabra, ¿no? Sí, Y claro. yo les decía a ellos, cuando nosotros vayamos a leer la palabra, saquemos al menos 2 minutos para orar antes de leer la palabra. Así es. La importancia de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a una sana interpretación de la palabra. Claro. Entonces, es muy necesario, en estos tiempos difíciles, tomar esa armadura de Dios, toda, Amén. no solamente una, no solamente el cinturón, no solamente la coraza, sino toda completamente. Así es. Y aquí termina diciendo, como decía Yubito, oren en el Espíritu en todo momento y en toda Amén, ocasión. amén. Excelente eso, ¿no? Yo me acabo de acordar de un coro, una canción viejísima. Aprendí en mis épocas cuando iba allá a las veredas de vacación. Ah, sí. Mis vacaciones eran en veredas. Sabroso. Em, en una canción que decía, y el enemigo caerá vencido, Ujú. caerá ante tus pies. Oscar Medina, esa canción la canta. El poder del El cristiano. poder del cristiano está en la oración. Ajá. Si oras ferviente, Con- con toda tu mente y con todo tu corazón, las fuerzas del mal, como Ajá. dice la Biblia, Sí.
querrán destruirte y y tu tu fe herir, herirte, pero pero no no podrán. podrán. Tan cierta. Esa canción es una canción muy bíblica, ¿no? Divina, Sí, muy muy linda. bíblica. Excelente. Entonces, aquí con lo que está diciendo ella termina diciendo y dice, sobre todo, ¿a quién dice? En el 19, 18. en el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y Oración y súplica, súplica. Espíritu. en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí habla de perseverancia. Si hay algo que a nosotros, los cristianos, nos cuesta, Es la oración. y ser perseverantes. Amén. Cuando nosotros, hay veces, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, nosotros agarramos costumbres de hábitos de orar en la madrugada, pasamos una semana, 2 semanas, y hay veces Nos que es cuesta nos cuesta y y lo se no dejamos de hacer. y dejamos de hacerlo. Y después volvemos y lo retomamos. Y después volvemos y lo Ajá. dejamos. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Que seamos qué? Persistentes. Perseverantes, así, persistentes. Entonces, es muy necesario, mis hermanos y amigos, y todos los oyentes que nos escuchan, Sí, que nos ven, que que están ahí. nos ven a través de este canal, que busquemos a Dios en estos tiempos, Amén. que nos acerquemos a Dios en estos Amén. tiempos, que vivamos para Dios y principalmente que le creamos a Él. Que le creamos a Él para que Así Él es. pueda hacer la voluntad de Él en nuestras vidas y así podamos nosotros poder vestirnos con Amén. la armadura de De Dios. Dios. Amén. Porque como decíamos al inicio, esto no es un juego de kinder, no es un juego de colegio, No, no es las llevas, no, 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 no es no. el escondite, no. Esto es una guerra a matar. Una guerra a muerte. Así es. Nosotros en este mundo no lo vemos como estábamos comentando al comienzo, pero hay una guerra. El enemigo quiere Así es es. matarnos. Dice la Biblia que el enemigo vino a Matar, matar robar y y destruir. destruir. Nada más. Él no viene a ser No, no, amigos. créanme, a ninguna otra cosa vino a ser amigos. Y así Así- como el enemigo se toma su trabajo en serio Ajá, de querernos darnos la caída, sí, nosotros también tenemos que tomarnos en serio la tarea de, como dice aquí, defender nuestra posición en claro, Cristo. O sea, también es en serio y exactamente. no es un juego. Este, hay que aprender que en estos tiempos donde se puede dar una persecución, porque se puede dar una persecución, o sea, eso es, yo creo que un 100% Así es, seguro. sí, claro. En la Biblia está estar nosotros ceñidos de toda la Así armadura es. de Dios, Amén. para que en esa persecución podamos nosotros estar firmes Amén. y no echar para atrás, Así no es. negar nunca nuestra fe. Así es. Y se puede dar, y Claro. se puede dar, pero cuando estamos en Cristo, No importa. todo es posible. Claro. Porque lo que para los hombres, hay personas que dicen, no, pero es que es imposible que una persona sea capaz de por su familia, le está amenazada a su familia, esa persona niega a Jesús. Mm, No, el Espíritu Santo toma a esa persona y lo que para los hombres es imposible, Para Dios es para Dios es posible. posible. Bueno, y eso ha sido un poco el tema de hoy. Claro, Espero que les haya gustado, algo sencillo, breve, pero muy práctico, muy exactamente. entendible. Y esto es Mastícalo bien. bendiciones. Bendiciones.